Si te acercás, Daniel Sí. Aller, con él vamos a conversar, una persona de mucho tiempo dentro del periodismo, ahora afincado aquí en Trenquelauquen en muchos años. Daniel, un gusto, gracias por haber venido, por acceder a la invitación, que bueno, también te la realizó Facundo Sotullo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, es un placer estar hablando, hablar de deporte sobre todo y hablar de periodismo, ¿no? Las dos cosas. Está bien. Daniel, vos venís del periodismo gráfico, ¿no es cierto? Yo arranqué con periodismo gráfico, pero después hice también radio y tuve experiencia también en televisión. ¿Cuánto hace que estás vos en Trenquelauquen, ya instalado? Fin de 2004. Te diría el 2 de noviembre de 2004. Y un mes después vino mi familia. Recordando que tu familia es de Trenquelauquen, Sí, ¿no? sí, mi señora es de Trenquelauquen y bueno, toda su familia, ¿no? Después mis hijas ya nacieron en Buenos Aires, en realidad vinieron acá antes de ser adolescentes y ahora otra vez están en Buenos Aires estudiando. ¿Y aquel periodismo que realizaste en aquellos años, en tus comienzos, a dónde fueron? Es largo, mirá. ¿Sí? En periodismo gráfico, en diarios pasé por Diario Popular, que es donde comencé. Estuve en La Razón, en El Cronista y en Clarín. Después en medios exclusivamente gráficos deportivos, fui editor de todos los libros de Olé y estuve en el gráfico. Y en televisión estuve en Teis Sport, fui productor periodístico de un programa que se llamaba Código F, que conducía Alejandro Fantino y estaba Romagnucci, Cristian Garófalo, Mario Cordo. Y después en agencia de noticias también estuve, estuve en Interdiarios, en Telam, y estuve en radio, que fue Radio La Red. Es decir, antes de La Red fue Excelsior, fue justo ahí cuando pasó. ¿Que era AM? Era M, sí. Sí, había muy pocas FM todavía. Exacto. En Buenos Aires. Las que había estaban dedicadas fundamentalmente a la música, todavía no competían en el segmento informativo como están haciéndolo ya desde hace unos cuantos años, así que digamos que estaba muy claro que AM era un periodismo que pasaba más por la información y FM era fundamentalmente para que quería escuchar buena música. Exacto. O sea, Daniel, que estamos hablando de hasta el año 2000 más o menos. Yo me vine acá en 2004. Hasta ahí. Sí, y había arrancado en periodismo en el 81. ¿Y cómo era aquel periodismo con respecto a Daniel? Más allá de que a lo mejor ahora no ejerces el mismo, ¿no? Acá es distinto, digamos, primero porque tengo un estudio acá y no estoy trabajando en medios, sino podría decir que estoy trabajando para medios. Pero en Buenos Aires, bueno, ya solo por la cantidad de medios que había, te exigía otra competencia. Agarré una época linda de periodismo yo todavía, donde me encontré con gente de la vieja escuela que se formaban de otra manera, donde todavía no había irrumpido la tecnología. Entonces, digamos que agarré una etapa muy linda donde me pude nutrir de la esencia del viejo periodismo y después empezar a adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Claro. O sea que has tenido una relación bastante cercana a gente que ha tenido y está teniendo una trayectoria importante dentro del periodismo. Sí, tuve la suerte de trabajar con mucha gente que bueno, es reconocida. ¿Tuviste algún maestro en especial o no? Siempre recuerdo para mí mi gran maestro, tuve muchos, tuve fortuna en eso, pero mi gran maestro fue Néstor Ruiz, que es un tipo con una trayectoria muy extensa en el periodismo y con una capacidad y una formación realmente asombrosa. Pero bueno, yo también di clases después en TEA, así que ahí estuve con Guillermo Blanco, con Quique Escande, con el Nene Pano, Carlos Ferreira. Digo, hay toda una generación de periodistas que me llevan 5, 6 años, 10 años algunos, que yo creo que trabajan muy bien y bueno, tuve la suerte de formarme también con ellos, ¿no? De ir siguiendo mi formación o profundizándola con ellos. Y después siempre digo que aprendí de los alumnos. Yo dando clase aprendí casi... ¿Siempre te gustó la docencia?
Sí, al principio tenía mis dudas. Cuando a mí me llama Jorge Búsico, que era uno de los directores de TEA, para que cuando arrancó Deportea también diera clases, le planteaba algunas dudas, porque en definitiva uno no era docente, era periodista. Pero bueno, en el ejercicio diario realmente vi que había una beta que me gustaba, que fundamentalmente me daba cuenta que quería transmitir lo poco o mucho que había aprendido hasta ese momento. Y que me daba cuenta que cuando yo comencé en el periodismo no había tenido esa oportunidad. Es decir, tenías que toparte con algún periodista generoso, que los hubo, para que te transmitiera sus conocimientos, pero no había institutos. Entonces, bueno, esto de alguna manera, si bien el oficio no está colegiado, yo no creo que sea una profesión, para mí es un oficio, de alguna manera institucionalizó algunas cosas, le dio un marco. En TEA el hecho de que todos los docentes fueran periodistas en ejercicio permitía que los chicos no solo conocieran anécdotas y experiencias, que era lo que se hacía hasta ese momento, sino que comenzaran a aprender algunas técnicas y algunas cuestiones propias del periodismo, ¿no? Del desarrollo. De hecho, bueno, Facundo estuvo en TEA y sabe que lo que se hace ahí es tratar de reproducir lo que es una redacción. Sí, salís a la cancha directamente. Hablando en términos futboleros, salís a la cancha directamente. Si bien uno ahí no está jugando por los puntos todavía, vos sabés que el día que entres a una cancha es bastante parecido a lo que hiciste ahí. Bien, estamos con Daniel Aller, por si usted recién, señora, señor, se engancha con la 97.1, con esta propuesta de diario deportivo, periodista, y de que ha tenido un recorrido impresionante. Daniel, uno repasa, o sea, mirando para atrás, y uno dice, la pucha, ha estado en muchos lugares importantes. Sí. Generalmente yo estaba 5 o 6 años en algún lugar y buscaba pegar un salto. Necesitaba ese desafío de encontrar cosas nuevas y de plantearme nuevos objetivos. Y te reitero, tuve suerte, que también es necesaria en la carrera. La busqué, la suerte. ¿Y algo de capacidad o bastante capacidad? Y traté de trabajar para formarme, ¿no? Es decir, para mejorar cada vez más. Ahora, el periodismo tiene muchos rubros, ¿no es cierto? Sí. En general, ¿el periodismo te gusta en su totalidad o estás enfocado más hacia algo en especial? Y esa es una gran discusión. Yo creo que ¿se es periodista o no se es periodista? Es decir, eso es lo primero. Cuando me dicen trabajo de periodista, digo, no, o sos o no sos. Esto para mí es básico. O lo sentís, el oficio, vivís para el periodismo, o lo tenés como un trabajo más, que no está mal. Digo, son elecciones en la vida. Esto es lo mismo que el que trabaja en un taxi. O sos taxista y vos sabés que a determinada hora el público lo podés tener en tal lugar, sabés qué calles están cortadas, a la noche por dónde tenés que circular, o qué sé yo, te indemnizaron o juntaste un manguito y te compraste un taxi. Está todo bien, pero digo, son maneras de encarar el trabajo. Yo digo, si fuera taxista, les decía a los chicos cuando estábamos en TEA, tratar de ser el mejor taxista. Mi abuelo era verdulero y yo veía cómo preparaba las cosas y digo, bueno, vivía para eso, es decir, le gustaba. Entonces me parece que lo que hay que hacer es apasionarse con lo que uno hace. Y en ese apasionamiento, te reitero, para mí sos periodista. Después hay especialidades. No quiero comparar porque sería exagerado, digo, pero el cardiólogo primero es médico, después es cardiólogo, el obstetra primero es médico. Y lo mismo si vas a la abogacía, hay especialidades. Bueno, en este caso vos te podés especializar en periodismo económico, periodismo de espectáculos, periodismo deportivo, pero tenés que ser periodista. Digo, la técnica, la regla de la W, el qué, quién, cómo, cuándo, esto existe para cualquier cosa. Entonces lo que tenés que saber es cómo aplicarla. Después están las particularidades de cada especialización, que tienen que ver desde el segmento al que va dirigido, desde hasta el vocabulario, digo, con que te manejas. Pero básicamente tenés que ser periodista. Sí. Bueno, estamos con Daniel Aller, como para seguir conversando con él. Muchachos, le quieren hacer una preguntita, obviamente, ¿no? Comentaste, entre otras cosas, tu paso por el gráfico, Daniel. Sí. Y para alguien como vos, que ha estado en muchas redacciones y ha estado ligado seguramente también mucho tiempo al periodismo gráfico, y en una época de
este periodismo gráfico bajante, ¿no? La inclusión de internet y las distintas redes sociales que han achicado un poco esa gimnasia que teníamos de leer un diario, leer una revista. ¿Cómo ves esta desaparición? Esperemos que no sea total, pero la verdad abrigo pocas esperanzas de que el gráfico o una revista de esas características pueda volver, ¿no? ¿Qué pensamos? Realmente fue un dolor muy grande, una tristeza. Es decir, con el gráfico me pasan varias cosas, ¿no? Primero tiene que ver con los mejores recuerdos de mi infancia, ¿no? No voy a exagerar diciendo que aprendí a leer con el gráfico, pero diría que es una de las primeras cosas que leía. E incluso después, ya cuando fui adolescente, era de los que iba a esperar el lunes, salía del colegio, estudiaba en Flores, y me quedaba haciendo tiempo porque iba de tarde para que llegara el gráfico y volverme a mi casa en el colectivo leyéndolo. Después me dio la posibilidad también de trabajar y bueno, es como que cumplía un sueño ahí. Pero tampoco pude olvidarme de etapas del gráfico que me generaban bastantes enojos, como fue, digamos, la línea editorial que se tuvo durante el Perolo Vigil, durante el golpe cívico-militar, después la época en la que ya estuvo Aldo Proyecto como director, y que de alguna manera lo que se buscaba era farandulizar algunas cosas, ¿viste? Se buscaba más la espectacularidad que lo que el gráfico había sido hasta ese momento. Y después es el paso que da en alrededor del 99, fin del 98-99, después del Mundial de Francia, cuando se lo venden a Torneos y Competencias, que en definitiva no tenía absolutamente ninguna experiencia editorial, y que la compran para sostener el negocio del fútbol que tenía Torneos y que termina con el FIFA Gate, ¿no? Digo, hombre de torneos, termina implicado. Entonces, digamos que tiene sus lunares, sus lados oscuros. Seguro que sí. De todos modos pasaron profesionales excelentes, el gráfico, digo, qué sé yo, digamos, Panzeri, Carlos Ferreira, Ardizón, el Nene Pano, Orcasitas, Juvenal, pasaron, cada nene pasó por el gráfico realmente impresionante. Entonces fue escuela de periodistas. Y además se da eso, ¿no? Que el periodismo deportivo es muchas veces cuna de otras especialidades del periodismo. Son muchísimos los casos que arrancan en el periodismo deportivo y que después terminan en otra especialidad. Generalmente es el primer paso y creo que tiene que ver con una particularidad. Si bien el periodismo deportivo muchas veces está devaluado y se lo ve como, si uno lo equipara con el teatro, diría es el teatro de revistas, y el otro es el teatro serio, y al periodismo deportivo se lo ve un poco como un periodismo menor. Y por eso quizá tiene un fácil acceso, pero después la gimnasia que da el periodismo deportivo no la da absolutamente ninguna otra especialidad. Vos vas a cubrir un partido de fútbol y de repente, digo, tiene que ver con el espectáculo, tiene que ver con el deporte, si hay incidentes con la tribuna, tiene que ver con lo policial, digo, las amenazas de bomba que hubo últimamente. Digo, entonces te da una gimnasia. Y de hecho, cualquiera que haya pisado una redacción ve que cuando hay elecciones, a los primeros que llaman para ir a la calle son a los tipos que trabajan en deporte. Te llaman los de política porque son los que tienen otra gimnasia. Es como el movilero, digo, son que saben cómo moverse en la calle. En la calle, exacto. Bueno, alguna anécdota te ha quedado del gráfico que se pueda contar. Sí, del gráfico te digo. A mí me llamaron poco antes del Mundial 98, porque ellos querían tener una experiencia de hacer un diario que no tenían, que salió el diario del Mundial, que yo fui y estuve a cargo de eso. Y la primera experiencia incontable es que llegó el primer fin de semana y claro, la Editorial Atlántida tenía todas revistas que trabajaban de lunes a viernes. Y nosotros fuimos el primer sábado, no había buffet, no había nada, era un páramo eso. Y viste, hasta que entendieran que la mecánica era la otra, que nosotros trabajábamos todos los días. Y después yo de ese mundial me bajé, porque me pareció que como justamente pasaba esto, que
en la infraestructura había poca experiencia y yo tenía experiencia básicamente de diario, me quedé acá para coordinarlo, designé el equipo que iba afuera, que iba a Francia, pero lo más curioso, que esto solo lo puede entender la esposa de un periodista, es que estando en Buenos Aires sin ir a Francia, yo dormí 45 días en el hotel Intercontinental, no iba a mi casa. Digo, mi señora lo contaba a gente que no es del ambiente y se llaman diciendo pobrecita. Pero bueno, esas son cosas que tienen que ver y que la entiende mi señora, porque es diseñadora en comunicación visual, trabajó en medios, pero cuando tuve mi primera hija, a los 40 días, fue antes de las eliminatorias del 94, que se jugaban todas de un solo tiro. Y también me fui 40 días a Ecuador, es decir, arrancamos de acá viajando a Perú, de Perú nos fuimos a Ecuador, después de ahí viajamos a Paraguay, volvimos a Ecuador, que la selección concentraba en el Filambanco, y de ahí nos fuimos a Colombia y recién ahí regresé a Buenos Aires. Y cuando fui al Mundial de Estados Unidos, que había nacido mi hija hacía poquito tiempo, mi gran problema era, ¿viste esas cosas de padre primerizo? Me conocerá cuando vuelva. Me hiciste acordar una anécdota que siempre contaba, que mencionaste, Enrique Escande, que se suscitó, creo que algún conflicto, me parece que con Fujimori. Bueno, los mandaban de la agencia F a cubrir, pero en ese momento o tenía familiares de Celia, de su esposa en la casa, o tenía que viajar a Necochea justamente, o fin de año, Navidad. Y recuerdo que un compañero de la agencia le dijo, y bueno, pero no puede zafar del viaje de alguna manera, y lo miró como, ¿vos sos periodista o sí? No, pues además, él hacía referencia al oficio. El oficio, claro, ¿qué te lleva? A viajar sí o sí, porque hay que hacerlo. Y a veces porque de eso se trata el oficio. Sí, y a veces surge, es más, querés que te pase. Claro, sí. Yo siempre recuerdo una anécdota en el 82, cuando estaba en Diario Popular, cuando se venía la guerra de Malvinas, cuando finalmente se declara, éramos 5 en la redacción. Yo recién empezaba, era muy tiernito. Y el jefe de redacción, que era Michi Ruiz, dice, bueno, alguien tiene que ir a Malvinas. Y salta Luis Moreiro, que hoy es secretario de redacción de Diario El Día, un amigo muy grande mío, dice, voy yo. Dice, pero tu señora está embarazada y está por dar a luz. Voy yo. O sea, que ese tipo volvió a la noche a la casa y le dijo a la señora, arreglate como puedas con el parto, porque me voy a Malvinas, además. No sabía qué podía pasar. No sabían cómo venía eso. Pero bueno, esas cosas te pasan muy a menudo. Daniel hizo referencia a las redes sociales. ¿Cómo ves vos la influencia? ¿Es negativa, es positiva? ¿Está mal usada, no está mal usada? ¿Tenemos un exceso de la influencia de las redes sociales? Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves? ¿Le está mal enseñado? No, yo no me opongo a las nuevas tecnologías. Realmente creo que son útiles. Pero lo que tenemos que entender es que son herramientas. La tecnología no es un fin en sí mismo. Detrás tiene que haber un tipo que piense y que sepa cómo las usa y para qué las usa. Hoy da la impresión de que todos pueden ser periodistas. Dicen pluralidad de voces, democratización. Yo creo que eso hay que discutirlo bien. Es fácil subir algo a la red, pero bueno, hace 2 días mataron a Stallone y a las 2 horas salió que en realidad no había muerto. Era mentira. Entonces, me parece que los periodistas lo que tenemos es el ejercicio de chequear antes de subir la información, y de fundamentarla y de informarnos para después informar, que es eso lo que no está pasando. El problema lo tienen los medios, porque hoy hay un choque acá en la esquina y pasó alguien, lo filmó y lo sube a la red. Entonces, bueno, podés salir al otro día contando lo mismo que ya saben todos. Claro. Creo que el desafío justamente es para los que estamos en el oficio de ver de qué manera podemos contar las mismas cosas, pero desde otro ángulo. Es decir, lo que se llama el valor agregado. Hoy las redes sociales, vos fíjate, son lo más nuevo del periodismo, podemos decir, ¿no? O aplicado al periodismo. Sin embargo, lo que terminan retomando es lo más viejo del periodismo, que es la regla de la W. Todos te dicen qué, quién, cómo, cuánto y dónde. Entonces, vos al otro día no podés salir a decir
Boca le ganó anoche a River 2-0 en el Estadio Monumental con goles de fulano. Ya lo vieron en todos lados, lo saben. Lo que le tenés que contar es cómo pasó eso, o de qué manera, o contarle una historia. Me parece que el periodismo no es que se tiene que volcar más a la literatura, pero tenemos que volver a hacer y contar mejores crónicas. Y entender que los periodistas somos un vehículo. Hoy lamentablemente, y en esto sí influyó para mí negativamente la televisión, tenemos periodistas que creen que ellos son la noticia, que son la estrella. Entonces, ¿qué corbata te pusiste? O hacen bromas, viste, internas que las conocen solo ellos y que a la gente poco le importa. Ahora vos, Daniel, ¿cómo ves el tema en futuro, ¿no? De los medios de comunicación? Radio, televisión. ¿Vos lo ves en una merma? Porque hay comentarios que, por ejemplo, que las radios van a desaparecer y van a ir todos por internet, por ejemplo. Es posible, pero habrá nuevas maneras de comunicar. Hay algo que es obvio que está cambiando. Vos fíjate que antes Tinelli hacía 40 y pico de puntos de rating, hoy hace 17, 18, y aunque le sirve para hacer el programa más visto por día, se sabe que la franja de gente que lo ve es la de 45, 50 años para arriba. Quiere decir que hay toda una generación que está abajo, que está buscando nuevas maneras. Digo, el hecho de que exista Netflix, donde vos de repente podés ver lo que querés y a la hora que querés, y si querés te clavas 2 capítulos, 3 de una serie junto y no tenés que esperar nada y no hay publicidad. Bueno, es eso lo que decía, ¿no? El hombre y el que está dedicado a medios de comunicación tendrán que inventar nuevas alternativas. Digo, Pergolini ya lo está intentando con su radio, es todo por internet. Vos fíjate que hoy al fútbol le importa poco que vayas a la cancha. En definitiva, el negocio pasa por otro lado. Se ha resignado lo que es la entrada, el valor de la entrada. No van visitantes y no pasa nada. ¿Cuántos años están? La recaudación no pesa hoy. Sí, es cierto. A los equipos grandes no les interesa. Va por el otro lado, ¿no? Va por otro la recaudación, lado. Si se quiere. Sí, la recaudación es un vuelto. No les interesa. Te quiero decir, el ingreso hacia un club entra por otro lado. Entra por otro lado, claramente. Bueno, de hecho, vos fíjate que ahora con que no quiere decir que esté de acuerdo, simplemente es información. Con el nuevo sistema de televisión que hay, ha permitido que los clubes, en lugar de vender tanto como estaban vendiendo antes, repatriaran algunos jugadores o trajeran algunos jugadores que no eran claramente para este mercado. Es decir, hoy la posibilidad de tener mayores ingresos por la televisión les permite sostener a Boca otro plantel, a River otro plantel. Antes eran claramente vendedores. Es decir, fíjate que se fue al área y traen a Prato. ¿Cuánto más le salió Prato? Una fortuna. Entonces hay un cambio. Lo que me parece que está bien marcado ya el tema de edades y de gente en la radio, concretamente. Hay radios que están más enfocadas hacia la juventud y de 40 o 35 para arriba es otra forma de escuchar radio. Es otro mercado, totalmente. ¿Verdad? Es otro mercado. Yo creo que se ha repartido y está muy marcado. Por eso yo creo que hoy los medios lo primero que tienen que hacer es tener estudios de mercado, justamente, ¿no? Porque cada vez se va a segmentar más la oferta. Ya hace muchos años, mira, cuando yo trabajaba en El Cronista, el dueño era Urnequian. Y en algún momento se planteó por qué no se hacía con El Cronista un diario de circulación más masiva. El Cronista vendía 18.000 ejemplares, algo así. Y en una reunión con los que éramos editores, el tipo lo tiró con una claridad que te apabulla. Dijo, yo no quiero vender 300.000 diarios, yo quiero venderle 20.000 a los que deciden en el país. El tipo tenía claro cuál era su target y a dónde quería ir. El negocio de él no era vender más diarios, el negocio de él era el factor de poder, es ver a quién se dirigía y qué publicidades a partir de eso tenía y qué negocio. Bueno, de hecho, después tuvo Aeropuerto 2000. ¿El periodismo sigue teniendo hoy esa fuerza, esa importancia que siempre se le dio para la gente o ha decaído mucho? Yo creo que todavía tiene. Es decir, no creo eso que sea el cuarto poder, pero creo que sí. Es decir,
si fuera el cuarto poder, como se dice, habría muchos ejemplos que podrían demostrar que no es tan así. Empezando por hace muchos años, cuando Perón tuvo toda la prensa en contra, ganó, y cuando tuvo toda la prensa a favor, perdió. Entonces, es relativo, y además sería subestimar a la persona que está del otro lado del cielo. Yo me niego a hacerlo, ¿no? Creo que es ponerse en un rol soberbio y desconocer la realidad. Pero si vos te pones a pensar, en la radio a veces se dicen muchas cosas, y por más que se repitan, o en la televisión, y la gente la toma, pero es como que pasa. El diario todavía, un título en el diario es muy fuerte. ¿Por qué? Porque vos en la radio, la misma declaración, escuchaste la inflexión de voz, en qué contexto lo dijo. Entonces, hay algo que te puede parecer que lo dijo, pero en ese contexto no te sonó tan mal. Ahora, vos le sacaste la frase y se la pusiste en 2 de 20 en el diario, y es tremendo. Si los políticos lo que más temor le tienen es al diario, a ver el título que te pone. Aparte de los medios de comunicación, el que más, el que menos seguía por los diarios. Y todavía las radios en Buenos Aires arrancan a la mañana, Sí, y los productores leen los títulos de los diarios. Absolutamente. Es decir, no se da al revés, que sería grandioso que pudieran hacer, decir, que la radio a veces generara hechos, hechos noticiosos, y que a partir de la radio después los diarios tuvieran que seguirlo. Para mí, Daniel, es la famosa comodidad. Antes el periodista iba. Ahora, en una radio o en la televisión es relativo lo que van a buscar noticias. Sí. Relativo. Y además esto pasa con la comodidad de las nuevas generaciones y con las nuevas tecnologías. Por eso digo que todo tiene su parte a favor y su parte en contra. Hay chicos que creen que el periodismo pasa por la computadora. Entonces entran, miran las agencias de noticias y ya está. Refritan 2 cables de ahí y listo. Y el periodismo sigue estando en la calle. Yo creo que sí. Porque en definitiva depende de la intuición que tengas, de la sensibilidad que tengas, para ver las cosas y cómo las contás. Porque como las ves vos, no las va a ver otro. Sí. Usaste también hoy, hace poco, un verbo que a mi entender, a mi juicio, está perdiéndose, que es chequear. Es chequear, sí. Y eso también ha tenido mucho que ver, me parece, la influencia de las redes, ¿no? Sí, la influencia de las redes y la poca exigencia que quizá tienen hoy algunos formadores, o que tienen Es decir, es todo tan inmediato y todo tan rápido que parece que existiera, vamos a darlo pronto. No, ¿viste? El otro día escuché algo, mira, a la mañana estaba escuchando, ayer casualmente, a Miguel Gauna, y él tenía la noticia de que había fallecido Carlos Llera. Y fue muy prudente. Él dijo, tenemos una noticia, hasta que no la chequee. Digo, son cosas muy delicadas. Entonces me pareció un ejercicio de profesionalismo bárbaro. Responsable, sobre todo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a dar una información así? Por más que me la haya contado alguien que... Sí. La cuestión es que estoy dando yo la cara. Claro. Yo estoy después me tengo que hacer de... cargo yo. Claro. Entonces me parece que ojalá todos hicieran eso. Yo los escucho a veces a ustedes y son cuidadosos con el manejo de la información. Y bueno, me parece que de eso se trata, ¿no? Daniel, me quedé pensando en algo con respecto a todo esto que comentabas, y vos hablabas muy bien de aquellos periodistas maestros de periodistas que te han ido formando. Hoy, ¿reconoces algunos a nivel general? Hoy siguen estando en las redacciones, en las revistas, en los diarios, en la radio, en la televisión, esos periodistas que forman y enseñan, o toda esta vorágine actual nos ha llevado para otro lado y se aprende de otra manera y no hay posibilidad de tenerlo? Siguen estando fundamentalmente en los medios gráficos. Todavía quedan, es como el último refugio. Hay algo en radio y en televisión poco. En televisión, porque se está buscando otras cosas. Sobre todo si uno lo lleva a lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Fíjate, buscan chicos jóvenes, es como que te tiren frases, que opinen, frases contundentes, cosas que vos a veces esto no tiene ningún asidero. Incluso el mismo Horacio Pagani, que es un amigo personal, vos lo escuchás a él y él
reconoce, a veces se sube, ¿viste? Sí, sí, Digo, sube el ojo, personaje. como ustedes sí. lo ven en televisión, Sí. no así. dista mucho de lo que es en la realidad. Lo que pasa es que la televisión te pone la lupa y aumenta todo. Sí, sí. Y él también hoy está un poco en personajote. Claro. Pero él mismo te lo dice, cuando yo escribí durante 20 años en Clarín, conocían mi firma y no sabían quién era. Salí 2 días en televisión Claro, Pues se conocía todo el y mundo. además es otra la moneda que te dan en televisión. Sí, también. claro, 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 seguro, Sí, seguro. Eso es clarísimo, ¿viste? Es otro... Sí, también han copado y quizás un poco abonando lo que decís vos, han copado en la televisión personajes, exfutbolistas, Sí. exárbitros, Sí. que seguramente hay gente valiosa para hacer su aporte, pero evidentemente el camino es ese, como decía, de la farmacización Claro. del medio, del programa. Sí, yo a veces... a mí me parece bien que El estén show, ¿no? tipos que Sí. son profesionales, o que fueron profesionales de algún deporte y que te pueden explicar algunas cosas. Te Sí. lo pueden explicar desde su experiencia, Sí. no desde el periodismo. Sí. Lo mismo. Sí. Lo que pasa es que como algunos periodistas también creen que son deportistas y te quieren explicar las También, cosas sí. desde el futbolista, Sí. como que todo se Está todo mezcla mezclado. demasiado. Está todo mezclado. Pero yo te digo la verdad, lo escucho a Oscar Ruggeri y viste esa actitud patotería Sí, que sí. tiene a veces, digo, que habla que se come las Sí, heces, sí. medio prepotente. Digo, me parece que no es necesario. Digo, podría aportar desde otro lugar. Yo escucho en cambio a La Torre que hace los comentarios, Sí. entonces vos podés estar de acuerdo Sí, o no, discernir o pero no, el tipo sí. fundamenta lo que está Sí. diciendo. Sí, sí. Es decir, Sí, te sin da duda. conceptos. Sin duda. Sí. Bueno, si uno discute ideas, está discutiendo otra cosa. Sí. Ojalá hubiera muchos La Torre o muchos Valdano que en su momento han aportado, que te dan un nivel de discusión diferente. Pero digo, llevarlos por el solo nombre, bueno, Por el nombre lo lo que llevan, está buscando. Sí, sí. Estuvo Tarantini y Sí, sí. Darío Tarantini, Sí, sí, la sí. verdad. Sí. Además está el Sí. compromiso de que no quieren criticar a ex compañeros suyos. Claro, Claro. sí, O sí. estuvo el caso de Delgado. Digo, son muy pocos los que se preparan también para trabajar en un nuevo Sí. rol. Que no está mal, si se preparan, que lo hagan. Del mismo modo que lo deben hacer los periodistas, ¿no? Seguro. Sí, Bueno, sí, sí. ya vamos a ir redondeando la nota con Daniel No hemos Haller, preguntado nada sobre Argentinos. Los Argentinos. ¿Eh? el bichito de la Sí. paternal. ¿Va bien? Sí, sí, sí. Bastante bien. Me gustaba más Sí. cómo estaba jugando con el gringo Heinze. Sí. Sí. Me parece que tenía un perfil más definido, que sabía que jugaba desde abajo. Ahora demasiado pelotazo, demasiado apuro. Hace mucho que no lo vas a ver al equipo. Y me perdí, lo quise ir a ver en el ascenso y justo no pude porque tenía un trabajo que entregar acá y se me complicó. Pero generalmente cuando voy a Buenos Aires trato que coincida que juega de local para acercarme. Es una otra de mis pasiones. Bueno, Y además, Muy bien. bueno, una cuna de grandes jugadores. Sí, por supuesto. Y ahora El te- lunes vas a y tener que ir ahora- a Córdoba a ver. Y además ahora Con tenés cierta- cierta- tenés cierta liberación de poder decir que sos argentino junior, no tenés que cuidar. Sí, No. siendo de equipo chico, viste, era más fácil, más fácil, decirlo sí. también. Y además, Sí. digo, qué sé yo, esto de ocultarlo. Nada, igual Sí, no, te pero digo es- esto no es broma, pero hay bueno, muchos sí. que no lo dicen. Sí. Sí, sí, sí. Yo no lo quería decir, pero me mandaron al frente, así que... No, había toda una época que era un tabú, ¿viste? ¿No? Sí, ¿Cómo vas sí, a Sí, decir? sí, no Sí, decía. ¿qué pasa a veces que en la Sí, cancha hay era gente habitual que no decía. se ubique, Sí, sí, ¿viste? O que cree Sí, que sí. vos, porque sos hincha de fulano, Sí, sí. vas a decir determinadas cosas, pero bueno. Sí. ¿Eras del barrio vos, Daniel? O... Y yo nací en Villa del Parque y me Ah. crié a 7 cuadras de la Claro. cancha de Argentina. Sí, sí, sí. Pese a todo, la primera cancha que conocí fue la de Boca, Claro. por un tío que, bueno, que no me pudo convencer. Bueno, pero seguramente ha visto uno de los mejores estadios. Lo mencionaste, Heinze, y bueno, mezclando un poco los temas que hemos estado hablando, ¿cuál es tu mirada acerca de la relación que tiene con la prensa? Porque ha sido bastante hostil, sobre todo creo que en la última etapa, Sí. ¿no? Yo creo que es un tipo muy directo, muy frontal, demasiado temperamental. Me parece que confrontó innecesariamente con el periodismo. Digo, vos podés tener una relación distante y respetuosa, pero bueno, él siempre está como a la defensiva y generaliza. Las generalizaciones siempre son malas, entonces como que mete todo en la misma bolsa, mezcla algunas críticas que recibió cuando estuvo en la selección
con algunas de algún medio partidario que Sí. siempre cargan las tintas de otro Sí. modo. Y es difícil, es como, en eso tiene la escuela de Marcelo Bielsa, pero Sí. Marcelo Bielsa Sí. te daba una conferencia de prensa donde si se tenía que dar 4 horas, lo que hacía Marcelo era no darle privilegios a ningún medio. Es decir, vengan, yo no doy notas exclusivas, vengan a la conferencia de prensa y se quedaba 4 horas, 5 horas y te daba gusto, ¿eh? Sí, sí. Y no sé cuántos Sí. periodistas a veces estaban a la altura de preguntarles cosas y si él te replicaba, Sí. sostenerle con argumentación. Pero el gringo se quedó más en un papel de confrontación, me parece. Que bueno, que también es nuevo ahora en este nuevo oficio, probablemente lo vaya puliendo. Yo creo que no pasa ni por ser amigo de los periodistas, ni por estar en la otra vereda. Digo, una relación, los dos se necesitan. Sí. Bien, Daniel, gracias querido por haber estado con nosotros. No, La muchas verdad, gracias a usted. creo que es la segunda vez que venís, si mal no recuerdo. Puede ser creo que fue a poco de venir a Me parece Trente, que sí. que había venido, y bueno, y esta es la segunda Sí, vez, pero la un verdad que gran placer. Apenas me comentó Facundo, sí, por supuesto, un gustazo, ¿no? Aparte una persona con mucho conocimiento, Daniel, no hay ninguna duda. Así que si te volvieran a decir de volver a hacer periodismo como hiciste, ¿volverías a hacerlo? Yo, Bianchi decía, el técnico está durmiendo. Yo ni siquiera te diría que el periodista está durmiendo. Sigo viviendo como periodista. Si paso por algún lado y veo algo, tengo la curiosidad. Lo primero que hago a la mañana es leer todos los diarios por internet. Está en estado latente. Exactamente. Pues se verá. Así como vine a Trenquelauquen y tenía un objetivo y una finalidad, después no proyecto toda mi vida. Exacto. A medida que viene, vemos. Daniel, gracias querido una vez más, buen año y a seguir de la mejor manera. No, muchas Seguimos gracias estando en a contacto. ustedes por la invitación, que tengan ustedes también un muy buen año y bueno, ojalá que el deporte de Trenquelauquen también que siga creciendo y colabora, porque entre todos Sí, sí. como- Seguro. sí. Bárbaro. Así que gracias. Gracias.